El World Trade Center original era algo más que las Torres Gemelas, que cayeron en la tragedia del 11 de septiembre de 2001. Todo el complejo terminado en 1973 contaba en realidad con 7 edificios. Pero bueno, a mediados del siglo XX, la ciudad de Nueva York ya se está posicionando como el centro financiero, no solo de Estados Unidos, sino que de todo el mundo. Los responsables políticos, los empresarios y los otros funcionarios estaban de acuerdo en que esa prosperidad necesitaba un centro al que llamar hogar. Y así se propuso el primer centro de comercio del mundo. Tras una larga batalla burocrática que comenzó en 1961, la adquisición inicial de la propiedad comenzó en 1965, la demolición comenzó en 1966 y la construcción de la Torre Norte se inició finalmente en agosto de 1968. La construcción de la Torre Sur comenzó en enero de 1969. Una vez terminadas las Torres Gemelas, el horizonte de la ciudad de Nueva York cambió para siempre, con los 2 edificios más altos del mundo, una distinción superada por la Torre Sears de Chicago, ahora Torre Willis, en 1974. Sin embargo, el supercomplejo de Chicago solo pudo igualar el número de plantas del World Trade Center, que solo fue superado al título pospuso por el Burj Khalifa de Dubái, actualmente el edificio más alto del mundo. El horizonte de la ciudad del viento tampoco llegó a alcanzar la gran fama que tendría el de Nueva York, con las Torres Gemelas como hijos del cartel. Películas, programas de televisión, videojuegos, revistas y libros utilizaron la ciudad en numerosas ocasiones, con las torres como hitos y piezas centrales. En el proceso, ambas trascendieron los propósitos financieros iniciales de su construcción y se incrustaron en la cultura pop estadounidense, que se extendió por todo el mundo en las décadas previstas de su destrucción. Tras la devastación que se puso el 11 de septiembre, se dice que el propietario Larry Silverstein declaró su intención de reconstruir casi inmediatamente las torres. Por desgracia para él, una disputa de seguros sobre si los ataques a ambos edificios constituían a 1 o 2 eventos para la cobertura. Al final, System tardó 6 años en llegar a acuerdo con las aseguradoras por $4.550 millones. Aunque seguía siendo propietario de los terrenos que construían el complejo, no conservaba los derechos de las torres, que se convertiría en la nueva joya de la corona del horizonte de Nueva York, en el World Trade Center. Eso pasaría en la autoridad portuaria. Desarrollado por el arquitecto David Shields, el World Trade Center superó a la Torre Willis como el edificio más alto de Estados Unidos y se situó en el 6º lugar de todo el mundo a su finalización. A pesar de tener unos 400 pies de altos, que las Torres Gemelas originales solo tiene 104 plantas frente a los 110 plantas del complejo original. El complejo en sí, cuando esté terminado, incluirá 5 edificios de oficinas de gran altura, pero la parte más importante del nuevo complejo que se muestra un día en la ciudad es la inmortalización de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. El Monumento y Museo Nacional de 11 de septiembre se inauguró oficialmente en el complejo 9 y 13 años después de la tragedia. El monumento conmemorativo se inauguró por el 10º aniversario del 11 de septiembre y el museo abrió las puertas el 15 de mayo de 2014. El nuevo monumento y museo no solo rinde homenaje a 2.983 víctimas con 152 parapetos de bronce, sino que también cuenta con un claro conmemorativo donde se reconocen los nombres de los primeros intervinientes que murieron al inhalar las toxinas de los restos. El nuevo monumento también contiene un peral
capiliar y el de escultura de bronce recuperado al resto del accidente que actúan como símbolos de esperanza de un día tan oscuro. Estos símbolos tienen más peso ahora que el país entra ya a unos 20 años desde la tragedia del 11 de septiembre. Y así es como uno de los edificios más altos del mundo fue reemplazado por unos más altos después de una terrible tragedia. Ya sabes, esto es MP, de Proyectos y nos vemos en otro video.